y fue Juan Llabres, que no está aquí ahora, el que nos recomendó a su amigo Fernando y el que le iba a presentar, pero bueno, llegará tarde, pero llegará. Tengo que decir que Juan Llabres es de mi curso, somos del curso que terminó en 64. Y era un curso muy importante, no por nosotros, sino porque estaba también Solana, que fue ministro, Rojo, que fue de secretario de universidades, y había mucha gente interesante. Y entre ellos estamos escondidos. Estamos en sonido. Se quitan el sonido para que no suene, para que no moleste. Bueno, ya está. Bueno, pues empezamos cuando... Yo por mí no voy a hacer la presentación que iba a hacer Juan de mi persona, pues ya he dicho, soy Fernando Muñoz Bosch y he sido profesor durante 40 años, sobre todo de óptica, porque soy titular de óptica. Bueno, entonces hoy voy a hablar de la naturaleza del tiempo y de luego su medida del tiempo. En el fondo el esquema general es bastante más amplio de lo que yo puedo dar aquí, porque no tenemos tiempo, desgraciadamente tenemos que irnos a Valladolid de vuelta a eso. Entonces, hablaré de la noción del tiempo en el esquema general, hablaré primero del tiempo desde el punto de vista de la filosofía y luego desde el punto de vista de la psicología un poco, y hablando también del célebre San Agustín, que siempre tiene algo que decir del tiempo, para pasar luego a la parte que es más física, que es más científica, que es los tiempos físicos y astrológicos. Naturalmente, la medida del tiempo pues es los relojes y los calendarios, pero no podemos dar. Por eso lo tengo ahí un poco disminuido. Bueno, vamos a hacer, prolegómenos, una palabra que me gusta mucho, es unos principios de lo que voy a hablar, es decir, una iniciación a todo lo que voy a decir. Por lo pronto, me gusta mucho, que tengo yo formación filosófica, y es decir qué son las cosas de las que vamos a hablar. Entonces, lo primero es dar una buena definición del espacio y del tiempo. Una buena definición del espacio y del tiempo es muy difícil, es casi imposible, pero podemos dar alguna. Y voy a dar la mía, porque tengo una idea de lo que es. Hola, Juan. Me he liado con el pago de... ¿Cómo estás? Me he liado con el pago del apartamento del coche, que lo he conseguido. Bueno, entonces, voy a dar estas definiciones que son mías, que es primero la de espacio y luego la de tiempo, porque están muy relacionadas. Entonces, en unas clases que yo daba de naturaleza, de filosofía de la naturaleza, filosofía natural, pues yo definía el espacio como una relación ordenada, irreversible entre las cosas. Y por poner un pequeño ejemplo, el espacio sin cosas no es. Supongamos que no hay nada, pues no hay espacio. Suponemos que ponemos una pequeña cosita, un punto, un átomo, una pequeña cosita, pues ya hay la cosa en el espacio que lo circunda. Y por eso, en ese sentido, pues entendemos, yo entiendo mejor así el espacio lo que es. Entonces, cuando pongo dos cosas, ya tengo una relación entre dos cosas y esa relación es ordenada. Tenemos que saber qué orden hay entre las dos y es reversible porque el espacio es lo mismo de A a B que de B a A, de una a dos. Mientras que el tiempo es una relación que también es ordenada, pero es irreversible. Porque cuando tenemos el tiempo no podemos volver. Todo eso de querer volver hacia atrás y todas esas historias tan bonitas de reversibilidad del tiempo, de volver hacia atrás, eso pues es pura utopía. Entonces, pero la relación es ordenada no entre las cosas, sino entre los cambios de las cosas. Porque al haber cambios es cuando nos damos cuenta de que hay tiempo. Y en el libro que nos ha presentado Guadalupe, que he dicho, que os he regalado, se me ocurrió poner esa frase, que es nada más que el tiempo es ese maravilloso invento del que no podemos prescindir. Y tiene mucha amiga porque si digo que es un invento, dice, no, el tiempo no lo hemos inventado los hombres. Me temo que sí.
¿Ves? Y en la película esta de Birch, me encanta cuando él dice, el tiempo es un monstruo, va despacio como una tortuga cuando tenemos prisa y va rápido como una gacela cuando queremos que pare. Eso es el tiempo, esa contradicción que tiene con nosotros. También quiero distinguir entre tiempo y temperie. Un físico que sale en el programa célebre de La Pepa de los domingos, antes de los domingos, pues estuve escarpeando con él una temporada y dijo que a él le gustaría que se emplease la palabra temperie para hablar del tiempo que hace, este terrible tiempo que tenemos este invierno, por lo menos en Valladolid. Y entonces le gustaría que distinguiésemos entre tiempo, que es de lo que yo quiero hablar aquí, y temperie, pues era una palabra mucho más elegante, porque no la usamos en español, usamos la intemperie, pero usamos la temperie. Entonces, la palabra es relacionada con el weather, célebre de los americanos. A ver dónde está la traducción. Bueno, pues el tiempo de los rojes es el time, el tiempo, y el tiempo climático, el weather, es la temperie. En la Enciclopedia Real he visto que también existe un artículo bastante bueno sobre el tiempo biológico, porque por medio de la biología nos damos cuenta de que el tiempo existe, o de que el tiempo que hemos inventado está muy relacionado con la psicología. Entonces ahí hablan de tiempos, de tempos, de ritmos, cosas que a veces están de moda en ciertos periódicos dominicales, pero bueno. Voy a hablar yo del tiempo, simplemente del tiempo, que lo entendemos como tiempo en general. Primero hablaré filosóficamente y después en la literatura y en los media y por último en la vida de la gente. Bueno, como yo tengo formación filosófica, no puedo evitarlo, y soy absolutamente aristotélico, cosa que estaba muy mal vista en la Edad Media y después de la Edad Media con Galileo, pero yo soy aristotélico, no lo puedo remediar, porque me parece que la filosofía es decir lo que es la naturaleza y decirlo de manera que sea lógica, aunque luego no sea tan verdad como hoy entendemos la física que todos decimos. No importa, lo que importa es esa fundamentación elemental y profunda que dan tanto Platón como Aristóteles. En Valladolid se para el doctorado se hizo una tesis breve sobre el tiempo y era un libro, claro, yo estuve en el tribunal, tuve que leerme aquel libro, porque para hablar del tiempo y de la medida, de la idea filosófica de los filósofos, era un libro enorme con cientos y cientos y cientos de nombres. Pero yo solo quería poner 4. Pongo 2 antiguos, Platón y Aristóteles, que son fundamentales, y pongo 2 modernos, Kant y Bersol, porque Kant es seguramente el que mejor definición del tiempo y mejor idea del tiempo da para lo que queremos ver. Bueno. Platón dice que el tiempo es la memoria de la eternidad. Es una maravilla. La eternidad es el no tiempo y la memoria del no de la eternidad es lo que llama el tiempo. O también dice a veces que es la imagen móvil de la eternidad. En esto no me quiero meter mucho, pero me parece maravilloso lo que dice Platón. Vamos a ver esto, ¿quiere funcionar cuando no? Aristóteles dice que el tiempo es numerus votus. Numerus votus significa medida del movimiento. Sin movimiento para Aristóteles no hay tiempo. Entonces, por eso en el libro de los físicos dice el tiempo es el que determina el movimiento, pero el movimiento es el que nos da o el que nos dice lo que es el tiempo. Pues no quiere funcionar como yo quiero. Kant, sin embargo, dice que el tiempo es la condición general de todas las experiencias y los que han estudiado por filosofía saben que eso lo llamaban en una forma trascendental, a priori. No me meto tampoco mucho, pero saber que Kant es probablemente quien mejor da una definición correcta del tiempo.
Bergson es un filósofo moderno que dice que hay un tiempo que es espacializado, es decir, que lo confundimos con el espacio. Por eso yo hablo del espacio y tiempo, y yo lo sigo confundiendo, quizá Bergson se metería conmigo, pero el tiempo está espacializado, y por eso él ataca. Él dice que el tiempo auténtico es nada más que la duración de la vida interior. Y Unamuno dice, este Bergson es un tuno, no Unamuno, Machado, perdón. Machado dice, este Bergson es un tuno, ¿verdad, maestro Unamuno? No sé quién es este, el tuno de las poesías. No sé si contaba historia mía, pero yo cuando estudiaba yo bachillerato, teníamos que prepararnos para el examen de Estado, porque soy muy viejo. Entonces, en el Colegio de los Escolapios de aquí de Madrid, donde yo iba, San Antón, la calle de Hortaleza, pues el examen que nos hacía el profesor de filosofía era oral. Y era uno por uno. En la mesa lateralicia, digamos, entraba uno, le preguntaba, salía, entré yo, y dice, niño 2, Bergson, digo, ese no viene de mi libro. O sea que por ahí andaba yo entonces en la filosofía del bachillerato. Bueno, dije que iba a hablar de San Agustín, y para hablar de San Agustín hay que hablar de la condición psicológica del tiempo. Para San Agustín es algo psicológico el tiempo, y está relacionado con la memoria, es decir, el tiempo pasado, con la esperanza, el tiempo futuro y la atención, que es el tiempo presente. Pero el tiempo presente ya no es, porque cuando hablo de él ya ha pasado. Y San Agustín también tiene una definición muy bonita, que dice, si nadie me pregunta lo que es el tiempo, yo lo sé. Pero en cuanto me pregunten y quieran que lo cuente, ya no lo sé. Y por eso yo muchas veces le digo que yo soy bien atrevido, sabiendo esto de San Agustín, en venir aquí a hablar del tiempo. Pero el que yo sé es poco. Perdón. Aprovecho la pausa para recordaros a todos, Juan, que el ponente tiene que coger el tren de las 9:30, con lo cual tenemos que acabar muy pronto para... Llegaremos a tiempo, Juan. Sí, creo que sí, vamos. Pero voy a procurar que no me dure más que lo que... Por mí me da igual, o sea, si creo que es el tren. Estamos toda la noche hablando. Bien. Por otro lado es muy interesante, porque es la parte psicológica, hablar de la percepción del tiempo, cómo percibimos el tiempo. Y había gente que decía que la percepción del tiempo era sencillamente percibir el movimiento de la esfera, esta esfera celeste de la que tanto hablamos los astrónomos y de que tanto nos gusta. Pero Averroes, que como buen árabe de los buenos sabía mucho, dijo, no puede ser que el tiempo sea la percepción del movimiento de la esfera, porque los ciegos no son capaces de ver la esfera y tienen percepción del tiempo. Es interesante. Y Piaget, que es un psicólogo un poco pasado de moda, pero ha sido muy interesante, pues decía que el tiempo es una cosa que se va aprendiendo de una manera interesantísima y que los niños lo aprenden. Cuando el niño sabe perfectamente que su padre vino ayer o que va a venir mañana, pues el niño ha avanzado enormemente en el mundo del conocimiento. Me gusta contar aquí una anécdota un poco tonta, pero yo en Valladolid vivo al lado de un pequeño parque, para que es parque, y sacaba el perro a pasear todos los días. Y un día había un crío de 4 años sentado allí en el suelo, enfadado. Yo le vi, pasé por el patio, cuando salgo seguía allí, sentado y enfadado. Es un parque en el cual los niños van a los columpios, van al tobogán y esas cosas. Yo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enfadado? Dice, porque estos juegos son muy infantiles. Me dijo, ¿cuántos años tienes? Dice, 4. ¿Y dónde los tienes? Que es una cosa que les preguntamos a los niños. Y dice,
aquí. Dijo, ahora me explico por qué no te gustan los juegos de aquí, porque son muy infantiles. Ayer le pregunté a una criatura que cuántos años tenía, hizo así, y ¿de dónde los tiene? Dice, aquí. Los negros tienen aquí, el tiempo está aquí. Bueno, es muy interesante también hablar del sueño y la conexión temporal. Cuando soñamos, cuando dormimos, no perdemos la noción del tiempo psicológicamente. Nos despertamos y raramente no sabemos que nos acostamos la noche anterior. Eso, tenemos a veces un sueño más profundo. Tenemos una conexión perfectamente temporal, pero sin embargo, en el estado de coma hay una conexión intemporal terrible, porque cuando alguien que ha pasado, es madre de un niño de 8 años o de 7, y se pasa 2, 4, 5 años en coma, no te parece el niño no es suyo, no es su niño, no puede relacionar. Había una película muy interesante sobre el problema del estado de coma y el resucitar del estado de coma y darse cuenta de que vivía uno en otro mundo. Bueno, del tiempo y vida. Quiero hablar también del tiempo en la prosa y en la poesía, que son famosos, en la literatura. Las dos célebres frases mejores son que cualquier tiempo pasado fue mejor, sabes quién lo dijo, y el perder fluir y el eterno retorno, que es de Heráclito, pero que también es de Borges. Y tengo estas dos poesías. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo conocéis todo lo que dice Jorge. Pero, ¿cómo lo ve Borges? Es precioso, dice también, mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Bueno, en la otra parte de que podemos hablar de la literatura es de la búsqueda del tiempo perdido, ese libro tan maravilloso de 7 tomos que no hay manera de leerlo de una vez, tampoco a ver si podemos llegar a algún sitio, pero es cuando uno lo lee es una preciosidad, pero sí tiene mucho interés esta búsqueda del tiempo perdido. Y lo de Wells es lo de la máquina del tiempo, que es aquello que he dicho antes del retroceso del tiempo y todo eso, es la literatura que conocemos más en la vida de la gente. ¿Qué es el tiempo? Pues la noción vulgar es que el tiempo es una especie de cajón, y el espacio es una especie de cajón donde está todo. Cuando nacemos ahí hay un cajón en el que nos mete. Eso es el tiempo. No tenemos una noción más clara de, si no lo hemos estudiado un poco desde un punto de vista más científico. El tiempo también es un bien de consumo, esto de que el tiempo es oro, y que para gastar el tiempo es para gastar el dinero. Se llama John Lennon dice, si el tiempo lo has malgastado y has disfrutado, no has malgastado ni has perdido el tiempo. O sea, depende del disfrute claramente. Y luego, que el tiempo tiene un precio y es caro en televisión, lo sabemos todos. Carísimo el tiempo. Ahí es cuando el tiempo se da uno cuenta de lo que vale en televisión. Bueno, entonces, una pregunta que me dio seguida, ¿el tiempo es una realidad? ¿Existe el tiempo? ¿O es una mera ilusión? Pues a mí me gusta decir que la realidad está compuesta de cosas y de relaciones. Entonces el tiempo existe, pero nos preguntamos, ¿existe con la existencia de las realidades, en general de otras realidades distintas, como las cosas, o existe con la existencia de las relaciones? Bueno, pues esto es un poco complicado, pero las relaciones es la mayoría de las cosas que vivimos las relaciones. No es una relación de paternidad, de amistad, de ser de una relación, esas relaciones que tenemos, porque en general casi todo de lo que hablamos son de relaciones. Me acaban de presentar como profesor de la Universidad de Valladolid. Si uno va, no la ve por ninguna parte. Y si me pongo muy poco bruto, diré que la sociedad astronómica tampoco existe. Tan fulano, mengano, sultano, estáis aquí todos, estamos. Eso es la sociedad astronómica, la relación que está en el aire, eso que no sabemos decir, eso es lo que es precisamente lo que tiene existencia. Porque tenemos más relaciones en la vida que cosas. Hablamos una silla, lo que somos nosotros, pero las relaciones es realmente cosas que existen y son realmente interesantes. Hay una pequeña digresión que es esto, que en mi investigación y ciencia del año 2010
pues dice si el tiempo es una ilusión. No voy a hablar de esto, pero es interesante si tenéis tiempo de leer este artículo, porque habla de la apariencia de flujo, eso de que se pasa, que es una propiedad emergente. Emergente quiere decir que no es una propiedad justo de las cosas, sino del conjunto de las cosas. Lo comparto a veces con, no es lo mismo la propiedad de una abeja con la propiedad de la colmena. El hecho de tener una sociedad hace que emerjan cosas nuevas que no había, ¿no? Propiedades que no emergían. Y luego habla también de las propiedades del tiempo newtoniano. Bueno, todo eso vamos a pasar en el esquema a los tiempos físicos y astronómicos. Pues ahora lo que digo es que nos dejamos de filosofías y como hasta aquí la pregunta ha sido ¿qué es el tiempo? Pues ahora vamos a decir, nos interesa más el transcurso del tiempo, nos interesa más la pregunta ¿qué tiempo es? ¿Qué hora es? Eso es lo que en física entendemos por tiempo. Más desde este punto de vista que desde el punto de vista de qué es filosóficamente y cómo se definen todas esas cosas. Los tiempos físicos pues hay que relacionarlos con el movimiento, como habíamos dicho antes con lo de errores. Y el movimiento está definido a partir del tiempo. Sabemos que en física tenemos que definir el movimiento a partir del tiempo. Pero hay un tiempo absoluto como definido a priori y hay un tiempo relativo que es a partir del movimiento. Es decir, si definimos primero el tiempo, el movimiento es una consecuencia del tiempo. Si definimos el tiempo primero, pues es el movimiento está dentro del tiempo. Tenemos el tiempo visto desde el punto de vista newtoniano arriba, el tiempo visto desde el punto de filosofía de la relatividad de Einstein desde abajo. Bueno, entonces el tiempo físico es que al tiempo ontológico de Kant tenemos que añadir el tiempo físico, que es una magnitud mensurable y observable, pero no necesariamente real. Esto, Juan y yo sabemos que estuvimos hablando de esto y no entendíamos una palabra, ¿te acuerdas? Bueno, pues es el tiempo este de que hablamos, es el de las fórmulas de física, espacio de la velocidad del tiempo. Entonces, tenemos que distinguir cómo es el tiempo físico absoluto newtoniano, que es continuo, que es homogéneo, que es unidireccional, no es reversible, que es ilimitado. El tiempo no tiene ni principio ni fin, según esta concepción física del tiempo de Newton. Hay un tiempo relacional leibniziano, que yo no quiero hablar de él, pero bueno, por eso es por lo que a partir de por lo que yo digo que el tiempo sobre todo es una relación, más que otra cosa. Y el tiempo físico de la relatividad, que es el que el tiempo lo define el sistema de referencia. Einstein es muy astuto, pues cuando quiere hablar del tiempo, habla de los relojes, porque le es mucho más sencillo. En la relatividad siempre habla en la realidad restringida, sobre todo. Los ejemplos que pones de relojes, los ejemplos que pones de las horas, nunca se mete en la filosofía de lo que es el tiempo, porque sabía que era complicado. Pero lo que sí es cierto, que será relativo, pero porque lo que es absoluto no es el tiempo, y el espacio es el espacio-tiempo. Eso es las pequeñas complicaciones que tiene la física. Por otro lado, como hemos dicho, es también una magnitud mensurable y observable. El tiempo. Por eso lo podemos medir y por eso podemos observar. Entonces, ¿qué significa mensurable? Pues mensurable es medible, lo que se puede medir, y es una magnitud medible de la física clásica. Entonces tenemos que, para poder medir ese tiempo del que hablamos en física, pues tenemos que tener instrumentos y tenemos que tener una unidad de medida. Como veis, digo cosas generales, pero en eso nos podemos entretener muchísimo. Y de hecho yo tenía en este mismo programa, pues esos instrumentos que son los relojes, pues una serie de instrumentos que no nos dará tiempo, porque el tren se va, ya sabes. Bueno, ¿qué es observable?
Pues observable es un concepto un poco más complicado, porque no es preciso que una cosa sea visible para que sea observable. Porque puede no ser real, sino relacional, como he dicho antes. Y los ejemplos son el tiempo, del tiempo estamos hablando, pero con la velocidad lo entenderemos un poco mejor. La velocidad es algo que es observable, pero no es visible. Y no es real, es relacional. Nadie sale a la calle y ve la velocidad, nadie. Vemos coches corriendo, o niños corriendo, personas corriendo, a gran velocidad, a poca velocidad, pero no vemos la velocidad. La velocidad es una relación que nosotros ponemos en el hecho de que el coche se mueve, etc. No queda más remedio. Y así es como funcionamos en física. Y voy a pasar a los tiempos más difíciles de la física, que son los tiempos astronómicos. No me gusta pasarme de la hora, pero vamos muy bien, ¿no? Tenemos tiempo. Si quieren, paramos un poquitín y me hacen alguna pregunta ahora, porque va a haber tiempo. Porque es que los tiempos astronómicos tienen su pequeña complicación. Bueno, los tiempos astronómicos se decía que había tiempo dinámico terrestre y a partir de 1984 se le llamó simplemente terrestre. Pongo las iniciales en español siempre. Están las encontráis en inglés, como es lógico, pero si digo tiempo dinámico terrestre lo escribo a la española, que me parece muchísimo mejor que si lo hacemos en inglés, que hay que poner las cosas al revés. Bueno, existía también el tiempo de efemérides, y no era otro que el tiempo dinámico terrestre antes de 1984. Todos tienen sus pequeñas puntitos de diferencia, sus pequeñas cosas, pero en realidad son prácticamente lo mismo. ¿Qué significa el tiempo terrestre? El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta es el que no vemos, pero sí vemos el de la esfera, lo he dicho antes con la revés, y sabemos que ese tiempo es el tiempo terrestre. Y claro, por un lado podemos decir que es dinámico, porque estamos viendo cómo se conduce, que cuenta las efemérides, es decir, los sucesos que hay a lo largo del tiempo. En astronomía los estamos usando continuamente, pero son prácticamente lo mismo. Bueno, sí que todo muy entero. Bueno, hay un tiempo universal, ese sí que lo he puesto en inglés, porque es UT, el célebre Universal Time, y el universo coordinado, que ahora diremos que es. Desde el tiempo universal coordinado no podemos hablar hasta que hayamos definido el tiempo atómico. Y por eso, en principio, decir que hay un tiempo universal que es con el que nos arreglamos maravillosamente para la vida normal y para la física, y el universo universal coordinado, el tiempo universal coordinado, es una pequeña complicación que veremos por qué. Pues el tiempo terrestre es prácticamente el tiempo de Greenwich, el tiempo universal. Y el tiempo terrestre está relacionado con la rotación de la Tierra, y el tiempo universal no es más que el mismo cuando se cuenta el meridiano de Greenwich. Os digo cosas que sabéis todos, pero es para ordenar las ideas. ¿Cómo medimos el tiempo astronómico y su medida? Pues el tiempo de Greenwich lo medimos gracias a los usos horarios. Sabemos que la Tierra la podemos dividir por meridianos en 24 zonas, las zonas estas o usos horarios, y podríamos decir que como el Sol va pasando en 24 horas por cada una de las horas, ahora hacemos eso de ser poco filosóficos, de ser más aristotélicos que reales del tiempo que estamos. El que se mueve es el Sol. Eso de que la Tierra da vueltas es lo dejamos para Copérnico y Galileo. Es el Sol el que se mueve cuando estamos hablando nosotros del tiempo. El Sol va pasando por cada meridiano, hay 24 meridianos, pues de meridiano a meridiano el Sol tarda una hora. Se usa. Bueno. Esto sabéis que es las horas de tiempo, que están divididas por un
problema político, un problema civil, no por un problema físico de ninguna manera, y lo determina el meridiano de Greenwich. ¿Qué es el meridiano de Greenwich? Pues aquel meridiano en el cual, cuando el Sol está exactamente en ese plano del meridiano, pues empieza el día. Pero lo gracioso es que no es cuando el Sol está sobre Greenwich, sino cuando el Sol está justamente en las antípodas. En ese momento el Sol está detrás, cuando es la hora cero. Están puestos los numeritos por ahí arriba. Bueno, pues sabemos perfectamente que en sí mismo los 24 meridianos que están dibujados aquí darían cada una de las horas, pero cada país tiene el capricho de tener 4 horas, como tiene Estados Unidos, o Europa, que tiene una sola hora, menos Inglaterra, y Portugal y Canarias. ¿Cuándo empieza el día? Pues sabes que empieza en el momento en que se determina que es a las 12 de la noche y pasa lo mismo. No podemos usar un solo meridiano porque resulta que, y creo que hay una isla así, que la línea pasa justamente y aquí es un día y en el otro lado es el día siguiente o el día anterior. Entonces, para evitar eso, pues hace estas pequeñas movimientos. Bueno, ¿qué es el día? El día es la unidad natural. Siempre que entendamos por día las 24 horas. Entendemos como día la parte soleada y como noche la parte no soleada. Pero estamos hablando de nuestra cultura, porque nosotros vivimos en Europa. En el Polo Norte no tiene este problema, o tienen otro, por decirlo, los 6 meses de luz y los 6 meses de sombra, o de noche. Bueno, eso está claro que es el día y la noche, pero esto que no es una cierta novedad, todo lo conocen esto, que el día se puede medir de muchas maneras. Parece mentira, pero el día se define, no sé esto, el día se puede medir. Fijaos que suponemos que como nosotros hacemos, el día empieza de medianoche a medianoche. Cuando determinamos que es la medianoche, que es las 12 de la noche, las 0 horas, que debería decirse de las 12, pero, porque son las 24 las 0. Pero bueno, el tiempo puede ser de medianoche a medianoche, de mediodía a mediodía, que es como funciona el calendario escalígero, el de la fecha juliana, que es de mediodía a mediodía, es decir, el día empieza a mediodía hasta el mediodía siguiente, que empieza el día siguiente. Pero más bonitos son los otros dos, porque hay culturas en las cuales el tiempo empieza al salir el sol, en el orto, y termina al orto del día siguiente. Entonces, ese es un día que luego veremos que se llama babilónico, veremos un poquito más, o bien el día empieza cuando cae el sol y es hasta la próxima puesta de sol. Entonces ese es se suele llamar itálico, pero es el que usan los judíos precisamente. Los judíos empiezan justo, ya para ellos están en el día siguiente, porque ya se ha puesto el sol. A las 7:30 más o menos se ha puesto el sol, pues para ellos ya es mañana, a nosotros no. Y eso es interesante. Bueno, hablaré de ellos un poco más. Entonces el día son las 24 horas, eso en general. Ahora, las 24 horas, como vamos a ver, se puso por la herencia sexagesimal babilónica, también lo sabéis, son los babilonios los que nos ponen esta herencia sexagesimal. ¿Por qué sexagesimal? Porque el 60 tiene muchos más múltiplos que otros números. El sistema métrico decimal es una de las maravillas que inventaron los franceses, una preciosidad, pero tiene el inconveniente de que el 100 no tiene tantos múltiplos como tiene el 60. Entonces lo que pasa con estas horas que acabo yo de nombrar, con estos números un poco raros, pues las hay iguales y desiguales.
¿Por qué son iguales? Porque nosotros hemos determinado que todas las horas nosotros empezamos de medianoche a medianoche, todas las horas son iguales, todas. Y se llaman astronómicas. Y antiguamente los usaban. Los romanos, sabéis que tenían prima, tercia, sexta, nona, y ese tipo de horas que se llaman planetarias, pero no tenían las horas como las tenemos nosotros. Fue precisamente un astrónomo árabe el que determinó que todas las horas tenían que ser iguales. Y hoy se llaman horas astronómicas. Pero, si el día lo empezamos cuando sale el sol, hasta que sale el sol, como sabemos que hoy no sale el sol en el mismo horario que mañana, hay un minuto, menos de un minuto, pero no es lo mismo, ese día ya no es de 24 horas. Y esas horas no son iguales en verano que en invierno, porque la cosa cambia. En un tiempo mucho más rápido y en otro más corto. Entonces esas horas son desiguales. Lo mismo pasa con el ocaso. Todo esto lo que yo quería verlo ilustrado un poco con un reloj de sol, que es como mejor se entiende todo esto. Pero resulta que yo sé que el tiempo no es ni nada, y por eso, si ahora con el tiempo prisa o alguien tiene interés, intentaré buscarlo y lo haremos. Pero con un reloj de sol se puede entender muchísimo mejor cuando hay horas iguales y desiguales. Salta ahora otra vez esto. Por otro lado, las iguales pueden ser siderias o astronómicas. Las desiguales son babilónicas, itálicas y planetarias. He hablado de ellas. La única de la que no voy a hablar es de las horas siderias. ¿Qué son las horas siderias? Las horas siderias son las horas que transcurren en el día cuando se cuenta por una estrella que pasa en este momento por el meridiano y esperamos a que vuelva a pasar mañana por el meridiano. Entonces eso es un día. Pero es un día siderio. ¿Por qué? Porque las estrellas se las llamamos siderias. Es la misma palabra que utilizamos también para el hierro, pero las estelares son las horas siderias. Y las horas astronómicas son las determinadas por el Sol. ¿Y qué le pasa al Sol? Que si nosotros miramos de cómo pasa por el meridiano ahora y cómo pasa por el meridiano mañana, no tarda lo mismo, no es exactamente igual que si miramos la estrella. Mirando la estrella tenemos un tiempo que es el siderio, mirando el Sol tenemos un tiempo que es el astronómico. Vuelvo sobre ello, así que no os preocupéis que os enteraréis. Bueno, un reloj, por lo menos he puesto un reloj. Todas las horas astronómicas de un reloj de sol, está dibujado por mí son horas iguales. Entonces, se supone, ¿cómo está esto? Que aquí las 12 es mediodía, y entonces que es las 6 de la mañana hasta aquí, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, luego 13, 14, 15, 16, 18. Y esto generalmente sirve para saber que todas las horas son absolutamente iguales, pero no es igual que las horas siderias. Bien, tendría más horas porque se puede decir que en verano el sol sale antes de las 6 y se pone después de las 18. Fijaos que estoy hablando en horas no oficiales. Y en invierno, sin embargo, sale mucho después de las 6 y se pone mucho antes de las 18. Pero son todas las horas iguales. Mientras que las otras que está hablando no es lo mismo de día, que cuenta de una manera, que de noche, que cuenta de otra. Bueno, esto es un reloj, este es el Celenomón, que está medido para que sirva para este reloj en Valladolid, porque cada reloj tiene que ser para un sitio exacto, el reloj de sol. Os puedo venir a hablar un día de los relojes de sol, pero más adelante. Porque los relojes de sol, estos que venden en los mercadillos, no sirven. Porque el reloj de Valladolid tiene que ser para Valladolid y el reloj para esta casa tiene que ser para esta casa, no puede ser para otro sitio. Entonces cada reloj tiene que ser. Fijaos que esto es curioso porque este ángulo de aquí es la latitud de Valladolid. Y si no se pone bien ese ángulo, pues entonces no se hace libre el reloj. Este es de Valladolid, yo lo he hecho para Valladolid. Bueno, entonces las 24 horas es de tiempo solar o de tiempo siderio.
Pues ya he dicho que el tiempo siderio es del movimiento de las estrellas, con la bóveda celeste, que el tiempo solar es el movimiento del Sol en la misma bóveda y no son iguales. ¿Por qué? Ahora sabemos por qué. Porque no es una vuelta un día, porque la Tierra da 366 vueltas en los 365 días que conocemos. Eso es interesantísimo. Y es creo que es una novedad para muchos. El Sol se va atrasando todos los días un grado, y como se atrasa un grado, se atrasa 360 grados, que es un día, y por eso solo tiene 365 días. A la estrella se la ve pasarse 366 veces. Pues por eso el día siderio es un poquito más corto, 4 minutos más corto que el día solar. En nuestras horas, un día siderio es 4 minutos más corto que el día solar. Y un día solar es 3 minutos y 56 segundos más largo que el día medio siderio, según lo que sería. En mi ordenador tengo yo en la facultad, tengo aquí en la pantalla, aquí sería ahí. A ver si tengo un reloj siderio. Me interesa muchísimo porque lo veremos después también un poco mejor. El reloj siderio me está diciendo cosas que no te dice el reloj normal. Tenía un amigo relojero en Valladolid y le dije si me podía hacer un reloj siderio y no se podía hacer una pena. Ahora veréis por qué. Bueno, la rotación de la Tierra es lo que creíamos que era fundamental como TT, como tiempo terrestre, como medición absoluta del tiempo, y vemos que no es así. ¿Cómo podemos entender lo del día siderio? Pues viendo que cuando el Sol está, por ejemplo, en esta postura, si lo vemos al mismo tiempo que una estrella que esté en el infinito, el Sol, pues estamos empezando el día siderio al mismo tiempo que el día solar. Pero cuando el Sol se mueve, la estrella sigue estando en el infinito y el Sol está más cerca. Y ahí esta diferencia, que está exageradísima, es lo que define el que haya días siderios y días solares. Supongo que sí se puede entender un poquitín por qué el Sol, cuando esté de la vuelta completa, el Sol da una vuelta menos que la estrella. Fijaos que la estrella y el Sol no se mueven, somos nosotros. Para nosotros siempre es el Sol y la estrella los que se mueven cuando hacemos estas vueltas. Bueno, esto es cogido de internet y está un poco más claro desde el punto de vista de números y de precisiones, pero está prácticamente diciendo lo mismo con un solo dibujo. Vamos a hablar de las horas. Bueno, quería yo decir, y ya te voy a hacerlo deprisa, que en Alcazarén, su pueblo de Valladolid, que son muy aficionados a la astronomía, y hacen en la web tienen ¿cómo se dice? Esta web, entonces ponen cada día las horas que son, la oficial, la civil, la solar, la sideral, la eléctrica, está pues de allí, dónde está la posición del Sol, cuáles son los datos diarios. Esto está sacado el día 22 de noviembre, creo, 20 de noviembre, y ya saqué la foto, pero realmente esto es continuo. Quise ver si podíamos enlazar con esto, lo hice en Valladolid, claramente, y desde el programa es una nueva tal lío que digo, voy allí para lío, lo dejamos así. Entonces, sepan que eso es para hoy, está poniendo aquí todos los datos de hoy, para hoy está poniendo todos los datos de hoy, y aquí está poniendo la hora exacta, que sería, ahí pone las 20:37, pues es más o menos la hora que es ahora. Esa la llama ellos hora oficial, y esta la llaman hora sideral. Fijaos que allí la hora oficial es las 20 y la sideral es 23. Ese día. Tiene las dos horas que a mí no me gusta cómo las llaman, y por eso las tacho de ahí, porque me gustaría decir que una es la solar verdadera y otra es la que llaman solar práctica, llamo yo solar práctica. Una es la ecuación, el tiempo solar, prescindiendo de la parte oficial, quitamos la hora de adelanto, quitamos el hecho de que el Sol
no da la hora igual en Valencia, en el Reino de Greenwich, que en Valladolid. La cazadera es Valladolid, no da lo mismo. Entonces hay un tiempo totalmente distinto. Y luego hay una cuestión aquí de la que no puedo hablar porque es demasiado, es la ecuación del tiempo. Sin embargo, las horas allí están, la hora itálica en ese momento, la babilónica en ese momento y la temporal que yo llamo planetaria. Bueno, ¿qué le pasa a un reloj de horas babilónicas? Fijaos, para entender las horas babilónicas dije yo que lo entenderían mejor que los relojes. Y por eso no he podido, por menos de poner, pues un reloj babilónico. Este reloj lo he diseñado yo y lo tiene pintado un amigo mío en la terraza de su casa. ¿En qué se diferencia el reloj este del reloj astronómico que hemos visto antes? Pues en que este no da la hora que es, sino la hora, o sea, las horas transcurridas desde que salió el sol. Por eso en este reloj, como veis, son las 10 y cuarto, o 10 y 5, 10 y 10, no sé cuál es. Y no son las 10 y 10, es que hace 10 horas exactamente, cuando se tomó esta foto, que había salido el sol en Valladolid. Este lo he diseñado yo y me gusta muchísimo, pero si lo queréis ver más cerca en Madrid, en Río Frío hay uno muy célebre, el monasterio de Río Frío, ¿sí? El Segovia. Bueno, entonces podemos medir el tiempo solar del siderio. Entonces, ¿cómo se mide el tiempo solar? Pues lo que he dicho antes, lo que pasa es que lo haces con un telescopio que está completamente azimutal meridional, es decir, está colocado en el meridiano, no tiene el montaje este que usamos normalmente, tiene un montaje para que solo se determine el tiempo cuando pasa el sol, si quieren ver el sol, cuando pasa una estrella, para dar el tiempo siderio. Entonces, aquellos dos tiempos solar verdadero, pues el tiempo solar verdadero al que nos da, el tiempo que nos dan los relojes acompasados con el día solar. Y tiempo siderio, el tiempo que nos da los relojes que hemos acompasado con el día siderio. El reloj de Praga, tan preciosísimo, pues tiene ahí la hora solar, veis que es un sol. Parece un huevo frito, pero es un sol. Bueno, y ahí hay una pequeña estrella, porque da la hora siderea. Es un reloj hecho en el año 1400, me parece. Y lo hizo un mecánico que fuera, relojero que lo hizo. Cuenta la historia, me parece, que le sacaron los ojos para que no volviera a hacer otro, para que así Praga fuese el único sitio. Todas estas leyendas pues es verdad mentira, eso ya no digo que se decía antes. Bueno, entonces, esto yo quería que me hiciera un reloj que fuera siderio y hecho a la vez. Bueno, pues alguien se le ocurrió que existía. Este pequeño reloj de lujo, pues tiene el sol aquí, y dará aquí abajo la hora solar, y allí la estrella y de la hora siderea. Bueno, el relojero de Valladolid no me quiso hacer el reloj porque no podía, porque yo pensé que como se puede hacer que vaya más deprisa para que adelante 4 minutos cada día era fácil, pero parece que no era tan fácil. Pero este reloj, exagero, pero leí en algún sitio que vale 1 millón de euros. Sí, es posible. Es de oro y es preciosísimo y es prácticamente único, menos el de Praga, y cuesta un disparate. Y aquí está. Para hacer lo que llamaban remontar los franceses, que tal recuerda. ¿Dónde está este reloj? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En un museo, creo que está. Pero no sé exactamente dónde está, pero lo encontré y leí toda esta historia de este reloj y lo compro porque es una preciosidad. En San Fernando, en el centro del observatorio de San Fernando, que era donde estaban los cadetes, la escuela de cadetes, donde estuvieron Jorge Juan y Guillaume, pues fuimos a verlo una vez, hicimos la visita, es preciosísimo, y nos enseñaron el reloj que tienen solo para la hora siderea. Tenían
una, además de los telescopios que tienes, porque San Fernando fue durante algún tiempo el sitio en el que se daba la hora oficial de España. Y ellos tenían que tenerlo muy medida, muy medida. Pero aparte de eso, San Fernando, no sé qué iba a decir. Bueno, el caso es que lo hacían la medida de la hora siderea y la daban ellos. Sí, ya se lo veo. Entonces resulta que tenían una sala en la cual tenían relojes de estos de péndulo antiguos, preciosos, uno con la hora de no sé dónde, con la hora de no sé qué, y tenían uno que daba la hora siderea y estaba estropeado. Bueno. Y esto lo digo con mala idea, porque cuando lo doy el mayor de los chicos más jóvenes, pues les digo siempre, hay que poner una fórmula si hacemos física, porque parece que si no ponemos fórmula no hay física. Y vamos a poner la fórmula. El tiempo sideral local se puede medir perfectamente con una fórmula tan sencilla como esta, que voy a explicar ahora. Es el tiempo sideral local, es decir, si queremos saber el tiempo sideral local de este momento aquí, pues lo podemos saber por esta fórmula. Es, por definición, la extensión recta del meridiano más el ángulo horario. En aquel caso es la extensión recta de una estrella y el ángulo horario de la estrella. Por eso sabemos perfectamente, sumándolas, cuál es el tiempo sideral. Eso se puede hacer desde cualquier observatorio. Pero también es la extensión recta del meridiano local. Resulta que el meridiano local tiene ángulo, distancia angular cero. Por tanto, esto es cero. Si en lugar de la estrella consideramos una estrella que está en este momento en el meridiano, la extensión recta de esa estrella o del Sol es la hora sideral. O bien, si tomamos el punto vernal, que es el punto de la eclíptica donde se cruza con el ecuador, donde empieza la primavera, pues el ángulo horario de ese punto es también la hora sideral. Esto es, para que veamos el dibujo, la extensión recta, sabéis cómo se mide abajo en el ecuador, y el ángulo horario se mide así, y esta suma es la hora sideral de esta estrella. Bueno, visto en la otra proyección, es decir, visto desde arriba, lo que es el ecuador, fijaos que tenemos la extensión recta de esta estrella, que está definida desde el punto vernal, y el ángulo horario desde abajo. Ahora lo vemos mejor así. Es decir, si nosotros consideramos de aquí a aquí, pues tenemos que el meridiano es la extensión recta del meridiano es lo mismo que la extensión de la estrella más el ángulo horario de la estrella. Y si consideramos ahora en la otra dirección del ángulo horario, pues el ángulo horario del punto vernal es también lo mismo. Como cualquiera de las tres definiciones nos vale para darle uso. Bueno, el mediodía aquí, hoy ha sido más o menos a las 13:15, la hora solar son las 12, pero la hora solar con la ecuación del tiempo son las 11:46 y la hora siderea ha sido a esa hora, mediodía, las 21:53, lo cual significa que en hora siderea estamos en el día de mañana, porque esta hora pasó por las 24 a las 4 horas, y hoy estamos en hora siderea en el día de mañana. El tiempo circunvencional es la hora oficial, los cambios de hora y el tipo de estaciones, hablo siempre de ello porque siempre hay quien pregunta, y el cambio de hora que lata, que no sé qué, pero no hace falta eso. El reloj en Madrid sabemos que es la hora oficial, y voy a pasar los tiempos atómicos en 5 minutos. El tiempo atómico está dado por la coordinación de muchos relojes atómicos. El tiempo atómico internacional es mucho más homogéneo que el tiempo terrestre, y los ha llevado a definir el segundo.
El segundo trimestre se define así, con 9.192.631.770 periodos de la duración del cesio 133, es una figura absolutamente física. Un reloj atómico puede ser así, y el tiempo atómico es oficialmente el promedio de, al principio eran 7 y ahora creo que son muchísimos más, de los relojes atómicos de varios observatorios para dar el tiempo atómico, que es mucho más preciso que el tiempo terrestre. Entonces, por eso, bueno, la sorpresa fue que al verse el tiempo por los relojes atómicos, se dieron cuenta que la Tierra no era tan homogénea y discreta, digamos, de moverse perfectamente con movimiento regular. Se acelera por ahora, pero hay otra posibilidad de que se frene otras veces y no sabemos cómo funciona. Entonces, ya no va a ser la norma, claro. Y entonces tenemos que pasar al tiempo atómico internacional. Pero quedamos en que así como el tiempo universal quedó definido como el de la rotación de la Tierra y se denominó GMT, el Greenwich Mean Time, se intenta coordinar con el tiempo atómico y se empezó a llamar tiempo universal coordinado. Es decir, que si tenemos en cuenta la diferencia entre el tiempo terrestre y el tiempo atómico, tenemos que dar un tiempo que sea acorde con los dos y que le llamamos tiempo universal coordinado. La diferencia entre ellos debe ser menor de 0,9 segundos. Voy a hacerlo deprisa esto, pero en realidad la diferencia era antes de 1984 de 32 segundos y pico. Y después se considera, aquí está el fundamental, el tiempo universal es lo mismo que el tiempo terrestre. El tiempo terrestre es el tiempo atómico menos esos 32 y pico segundos, y el tiempo coordinado es quitar los decimales. Cuando la cosa empiece a aumentar, habrá que aumentar esto. Y ahora lo vamos a ver enseguida, porque gráficamente es esto, los dos tiempos no son iguales y no avanzan igual. Entonces, cuando ya se ve que la diferencia es cercana al segundo, pues se hace un adelanto. Ahora, por ahora se hace un adelanto, pero el tiempo se podrá hacer un retraso, bueno, etc. Entonces, esto de que el time y el tú deciden el número de segundos, pues es algo, un acuerdo que se ha tomado. Y por eso hay que introducir segundos adicionales de vez en cuando para que esta diferencia sea menor que 0,9 segundos. Bueno. Resulta que cuando se ha pasado de 32 a 33, los periódicos decían que habían alargado el tiempo un segundo. Pues eso era eso de hace unos años. Esto fue el 31 de diciembre del año 2005, pero luego, ay Dios, se ha adelantado, fijaos, ¿cómo está? Al principio eran 0 segundos, cuando llegan han sido 32 en 1999, 33, 34, y la última referencia que tengo desde el año 2017, estamos en 37 segundos de tiempo universal coordinado. El time se mide en segundos atómicos, el tiempo universal se mide en segundos del tiempo terrestre, y el TUC es un corregido según las normas. Entonces, el segundo como unidad siderea es esta maravilla de fórmula y esta precisión que nos olvida a todos los físicos, y pues, puede ir el segundo como unidad y seguir, va desde los segundos, que es 10 elevado a la menos 24, el tiempo en que la luz recorre el radio del electrón, desde pronto, hasta los segundos, que es 10 elevado a 24 segundos, que son 2 millones de veces la edad del universo. Vaya. Bueno, entonces ahí tengo todas estas cosas que son nuevas ahora. Abajo, deca, hecta, kilo, mega, gigas, nos tenemos ya de giga a tera, nos cuesta, de tera a peta más, después de peta está hexa, zeta y el iota arriba. Y van aumentando tres ceros cada vez. Los submúltiplos son decicent y miles, todos los conocemos de toda la vida, pero por aquí abajo es nano, pico, cento, ato, cento y ocho. En Salamanca, hemos hablado antes con Guadalupe, hay un láser
que es de femtosegundos, un láser de femtosegundos, y quieren montar uno de atosegundos en Villamayor. Bueno, entonces, después de tanta física, lo bonito es que para Galileo cada latido del corazón es un segundo. Y yo creo que vamos a acabar así porque con la vida, así, y el ahora, y yo ha pasado. Una pregunta. Sí, sí. Los GPS, que no era el tiempo universal o el tiempo universal coordinado. El GPS. Porque hay muy poca diferencia. Pues, y suele tener en cuenta la relatividad también, pero yo creo que da el tiempo universal coordinado. ¿Ves qué? Porque claro, el GPS no es capaz de hacer las medidas que tenemos que hacer con nosotros. Es una noción que viene de fuera del GPS en realidad. ¿Alguna pregunta más? O sea, no les ha gustado, ¿sí? ¿Vendrás a darnos otra charla sobre calendarios? Cuando queráis, y sobre relojes de sol es muy bonita también la relojes de sol. Bueno, pues 3, otra sobre relojes de sol y otra sobre calendarios. Los calendarios es muy interesante, la medida del tipo de los calendarios es enormemente interesante porque por ejemplo, que estén en marcha, digamos que estén actuales, que sí, pero hay más de 400 calendarios en uso, calendarios diferentes. Y de los que yo conozco pues son 3 o 4, o sea que no conozco 4. Pero se puede dar el calendario maya, que es una preciosidad, el calendario hebreo, que también funciona porque religiosamente por lo menos, el árabe, que son todos los latinoos semitas, y luego pues un calendario, bueno, el resto que es el juliano mejorado con el gregoriano. Pues entonces damos las gracias a Fernando Muñoz por este interesante trabajo y le hacemos proyección de nuestros productos.